Con los recientes conflictos en Israel han surgido muchas preguntas y dudas, y la gente se ha estado cuestionando la identidad de los palestinos. Hemos recibido numerosos comentarios preguntando sobre sus raíces según la Biblia. Como es nuestra costumbre, en este canal estamos presentando la serie Los orígenes de los pueblos según la Biblia, en la que exploramos no solo las referencias bíblicas, sino que también consideramos la historia, la genética y la lingüística. En este contexto, estamos preparando un video especial dedicado al origen del pueblo palestino en respuesta a los intensos conflictos que se desarrollan en Israel. Muchos se preguntan, ¿quiénes son los palestinos? ¿Son realmente descendientes de Ismael? Por eso te invitamos a unirte a nosotros en otro episodio de nuestra serie en el que examinaremos los orígenes de los palestinos según la Biblia y otros campos de estudio. Quédate con otro episodio de nuestra serie, El origen de los pueblos según la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 16, versículos 10, 11 y 12, y el ángel del Señor le dijo: Multiplicaré en gran manera tu descendencia, la cual no podrá ser contada, por muy numerosa que sea. El ángel del Señor también le dijo: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. Actualmente, muchas personas usan estos versículos para afirmar que los palestinos contemporáneos son descendientes directos y puros de Ismael, el hijo de Abraham y hermano de Isaac. Esto se cita, a menudo, como una de las razones de los conflictos en curso en la región de Gaza de Israel. Sin embargo, es importante cuestionar si esta afirmación refleja la realidad. El origen étnico de los palestinos es mucho más diverso de lo que la mayoría de la gente imagina. De hecho, la población palestina tiene una rica mezcla de ascendencia, además de sus raíces árabes y la fe islámica predominante. Muchos palestinos tienen una importante herencia genética judía de antiguos judíos que se convirtieron al Islam en los siglos VI y VII. Los orígenes étnicos de los palestinos como grupo nacional residente en el Levante meridional han sido objeto de estudios exhaustivos que abordan aspectos tanto lingüísticos como genéticos. Además, las ideologías nacionalistas han dado lugar a muchos mitos sobre esta población. Es esencial entender que la población palestina, a pesar de ser predominantemente árabe y musulmana, no es homogénea. Abarca una diversidad significativa en términos de prácticas religiosas, idiomas, culturas e incluso grupos étnicos. La historia demográfica de Palestina es compleja, moldeada por eventos históricos, migraciones e influencias de varias potencias imperiales. A lo largo de los siglos, las guerras, los levantamientos y los cambios religiosos también han desempeñado un papel crucial en la evolución demográfica de la región, influyendo en la inmigración, la emigración y las conversiones. Con la conquista musulmana del Levante en el siglo VII, la región comenzó a experimentar procesos de arabización e islamización, resultado de la conversión y asimilación local combinadas con la presencia musulmana en la región. Estos factores llevaron a la formación de una población árabe musulmana, aunque su número era considerablemente menor que la población de la región a fines de la antigüedad. Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, esta población árabe musulmana se convirtió en el principal grupo religioso de la región. Muchos aldeanos palestinos y familias notables rastrearon sus orígenes hasta sus clanes conocidos como Hamula. Estos clanes estaban compuestos por tribus nómadas árabes de la península arábiga que se establecieron en la región antes o después de la conquista islámica. Un pequeño número de familias palestinas mantienen tradiciones orales que se remontan
a sus raíces judías y samaritanas. Los esfuerzos continuos por construir una identidad nacional palestina y consolidar la conciencia nacional como la base principal de la identidad, en oposición a otras identidades prevalecientes entre los palestinos, incluidas las identidades de clan, locales, tribales e islámicas, han desempeñado un papel significativo en la historia interna de Palestina. Al examinar la compleja historia demográfica de Palestina, es evidente que ha sido influenciada por diversos eventos históricos y migraciones a lo largo de los siglos. Durante la Edad de Bronce, la región estaba habitada principalmente por cananeos, un pueblo de habla fenicia. A principios de la Edad de Hierro, los israelitas surgieron como un grupo étnico y religioso diferenciado en la región. A diferencia de los cananeos, que tenían orígenes cananeos, los israelitas o hebreos tenían raíces semíticas. Fundaron los reinos de Israel y Judá. La caída de estos reinos ante los asirios y babilonios resultó en un exilio forzado hacia el este. Posteriormente, la región quedó bajo el dominio de los imperios aqueménida, tolemaico y seleucida. Durante la Antigüedad clásica, los judíos acabaron convirtiéndose en la mayoría de la población de Palestina e incluso disfrutaron de un breve período de independencia bajo la dinastía Asmonea. Sin embargo, la región fue incorporada más tarde al dominio romano. Las guerras entre judíos y romanos, especialmente la revuelta de Bar Kokhba, provocaron la muerte, el desplazamiento y la esclavitud de muchos judíos. Como resultado, la población judía de Judea disminuyó significativamente. En los siglos siguientes, la región experimentó agitación política y económica, conversiones a la emergente religión cristiana y persecución religiosa de minorías. Una mayoría cristiana se formó bajo el gobierno bizantino debido a la inmigración cristiana y la salida de los judíos. Esta era también estuvo marcada por conflictos como los levantamientos samaritanos y la conversión de la población local. En el siglo VII, los árabes que habían adoptado la religión del Islam conquistaron el Levante y durante los siglos siguientes varias dinastías musulmanas de habla árabe, como los omeyas, los abasíes y los fatimíes, gobernaron la región. La población de Palestina disminuyó significativamente a lo largo de los siglos, pasando de alrededor de 1 millón durante los períodos romano y bizantino a unos 300.000 a principios del período otomano. Con el tiempo, gran parte de la población existente se convirtió al Islam y adoptó la cultura árabe y la lengua árabe. Se cree que la colonización árabe, tanto antes como después de la conquista musulmana, aceleró el proceso de islamización en la región. Cabe destacar que una parte significativa de la población de la zona de Nablus en Palestina desciende de samaritanos que se convirtieron al Islam. Los samaritanos eran descendientes de algunas tribus israelitas y también tenían orígenes asirios, ya que los asirios también son un pueblo semítico. No está claro si la conversión al Islam en Palestina se produjo antes o después del período de las Cruzadas. Algunos estudiosos y expertos sugieren que Palestina ya era predominantemente musulmana cuando llegaron los cruzados. Por otro lado, hay argumentos de que el proceso de islamización masiva se produjo más tarde, posiblemente durante el período mameluco. El período mameluco es un período de la historia que se refiere al dominio de una dinastía de líderes militares conocidos como los mamelucos en varias regiones del mundo islámico, sobre todo Egipto y Siria. Los mamelucos eran originalmente soldados esclavos que se convirtieron en poderosos gobernantes de estados islámicos durante los siglos XIII al XIX. Hay diferentes períodos mamelucos en diferentes partes del mundo islámico, pero el más famoso y duradero fue el Imperio Mameluco en Egipto. En el siglo XIII, los mamelucos establecieron su propio gobierno en Egipto, que se conoció como el Sultanato Mameluco. El líder mameluco más famoso fue Saladino,
que reconquistó Jerusalén a los cruzados en 1187 y estableció una dinastía que duraría siglos. El dominio mameluco en Egipto llegó a su fin en 1517, cuando el Imperio Otomano, liderado por el sultán Selim I, conquistó Egipto. Los mamelucos fueron absorbidos por el sistema otomano, pero mantuvieron cierta autonomía local. La composición demográfica de Palestina ha sido moldeada por varias oleadas de migración. Esto incluye la migración egipcia durante los reinados de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, así como la inmigración de argelinos después del levantamiento de Abu Khalid en la primera mitad de los siglos XVIII y XIX. Más tarde, durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo migraciones de pueblos indoeuropeos a Palestina, incluidos eslavos, bosnios y circasianos. Durante el siglo XVII, la población de Palestina disminuyó y se mantuvo entre 150.200 y 50.000 personas durante varios siglos bajo el dominio otomano. Centrándonos en los orígenes de los palestinos, si bien la cultura palestina es predominantemente árabe e islámica en la actualidad, muchos palestinos se identifican con las civilizaciones que habitaron la tierra de Palestina a lo largo de la historia. Durante la época otomana, los palestinos se consideraban descendientes no solo de los conquistadores árabes del siglo VII, sino también de los pueblos indígenas que habían vivido en el país desde tiempos inmemoriales. Según un estudio antropológico palestino, una amplia variedad de pueblos se establecieron en la región de Palestina a lo largo de la historia y la consideraron su patria. Esto incluyó inicialmente a los cananeos, seguidos por los filisteos. Más tarde vinieron los israelitas, hebreos y árabes descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Los nabateos, descendientes de Ismael, hijo de Ismael, dieron origen a esta tribu árabe. Arame, descendientes de Aram, también semitas, romanos y árabes, descendientes de Midiandene. Esta mezcla de pueblos contribuyó al rico patrimonio cultural y étnico de Palestina a lo largo de los siglos. La realidad es que el estudio es completamente correcto, principalmente porque los palestinos de hoy, a pesar de que muchos teóricos de Internet afirman que son exclusivamente descendientes de Ismael, tienen una herencia diversa que incluye rasgos judíos, edomitas, arame, cananeos y filisteos. Todos estos grupos se mezclaron con el tiempo. Es evidente que el pueblo palestino tiene predominantemente orígenes semíticos, tanto en apariencia como en genética, ya que los semitas son predominantes en su ascendencia, incluidos los árabes palestinos y los judíos. En los últimos años, los estudios genéticos han revelado que en términos de linaje paterno, las divisiones étnicas entre judíos y palestinos están relacionadas. Los análisis genéticos en poblaciones judías han demostrado que los judíos y los palestinos están genéticamente más cerca entre sí que los judíos de otros países. Teniendo en cuenta el nivel de haplogrupo definido únicamente por polimorfismos binarios, la distribución del cromosoma, y en árabes y judíos fue notablemente similar. Según el estudio de 2010 realizado por Bear et al. Titulado Estructura genómica del pueblo judío, los palestinos sometidos a pruebas genéticas se agruparon genéticamente cerca de los beduinos jordanos y los árabes saudíes, lo que sugiere un origen común en la península arábiga. En el mismo año, un estudio dirigido por Harry Ostrar, entre otros, concluyó que los palestinos compartían similitudes genéticas con los beduinos, los drusos y algunos grupos judíos del sur de Europa, que son los vecinos genéticos más cercanos a las poblaciones judías. La explicación de que algunas poblaciones judías compartan similitudes genéticas con los pueblos europeos está relacionada con el hecho de que en la antigüedad los judíos se mezclaron con grupos étnicos europeos, como los judíos askenazíes, que incluyen descendientes de europeos como los alemanes, entre otros. Esta mezcla con el tiempo contribuyó a las similitudes genéticas observadas. De hecho,
Los textos bíblicos llevan milenios afirmando que los árabes y los judíos no son pueblos lejanos, sino hermanos. Los estudios genéticos siguen apoyando esta afirmación. Curiosamente, un estudio de ADN realizado por Nebel encontró una superposición genética sustancial entre árabes, judíos israelíes y palestinos. Nebel propuso que una parte, o quizás la mayoría de los palestinos musulmanes, descienden de habitantes locales, principalmente judíos, que se convirtieron después de la conquista islámica en el siglo 700 d.C. En otras palabras, los palestinos de hoy tienen una ascendencia diversa que incluye judíos, arameos, ismaelitas de la tribu Nebayat, edomitas descendientes de Esaú, así como cananeos y filisteos. Esta diversidad genética refleja la compleja historia de la región. Muchas personas han cuestionado los acontecimientos en el Medio Oriente y las profecías bíblicas, específicamente las relacionadas con Gog y Magog. Te invitamos a suscribirte al canal y habilitar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.